hermanos, tengan ustedes muy buenas noches. Les saludo a cada uno de ustedes en los méritos de Jesucristo, mi Salvador y Señor. Permítame poder tener el estudio bíblico en esta noche, continuando con el tema los deberes de los padres para con sus hijos. Vamos al libro de Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 al 9 será el texto de estudio para continuar con el tema que tenemos. Dice la palabra del Señor, Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 al 9, dice la palabra de Dios. Dice: Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas, estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Oremos, por favor. Glorioso Dios, Señor del cielo y la tierra, en el nombre de Jesucristo, mi Salvador y Señor, permítame, Padre, acercarme al trono de tu santidad y gracia, para rogarte, Señor, que me permitas comunicar tu palabra a tus santos, a tus hijos, para que cada uno de tus hijos, Señor, de tus siervos, Padre, Señor, puedan ser apercibidos, puedan ser, Señor, exhortados, enseñados, motivados, instruidos en los caminos tuyos, para que conozcan tu voluntad, y que cada joven y cada señorita, Señor, que tiene también el privilegio de escuchar tu palabra, pueda, Padre, en esta noche, Señor, guardar su corazón para no pecar contra ti, y pueda obedecer, Señor, los mandamientos de tu palabra. Señor, sé que es un tema que no es agradable a los oídos, pero, Señor, es el tema más importante en nuestra vida cotidiana, porque a través de ella, Señor, tú manifiestas tu olor fragante y tus bendiciones se manifiestan en gran manera. Permítame predicar esta parte de la Escritura para la edificación y bendición de cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús te lo pido, rogando tu voluntad. Amén. Muy bien, hermanos, entonces estamos estudiando los deberes de los padres. Como padres, hermanos, tenemos una gran responsabilidad de poder, hermanos, enseñar a nuestros hijos a andar en los caminos de Dios. Como padres, de seguro nos encontramos con muchas limitaciones, porque somos humanos, porque también detrás puede haber graves errores que podemos haber cometido, y ello de repente marca a veces ciertas cosas que deberíamos hacer. Pero yo quiero decirles, hermanos, no hay padre perfecto. Todo padre está aprendiendo. Como nuestros hijos tienen que aprender, nosotros también tenemos que ser padres que aprendamos cada vez mejor. El fracaso de un padre no es cuando fracasa en seguir una secuencia, sino el fracaso de un padre es cuando abandona por completo la enseñanza de la palabra de Dios. Debemos seguir enseñando a nuestros hijos hasta el día que ellos tengan que partir de nuestros hogares, ellos formen sus propios hogares. Muy bien, hermanos, una de las razones importantes que tenemos para poder hacer este trabajo, hermanos, básicamente es porque amamos a nuestros hijos, porque en verdad queremos, hermanos, que ellos tengan una mejor situación en su vida espiritual, mejores oportunidades en su vida, y puedan ser menores los errores que ellos puedan cometer en sus vidas. Hermano, para poder realizar este trabajo, Santiago 1:5 dice: al que tiene falta de sabiduría,
pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche. Quiere decir, hermano, que para poder hacer este trabajo no necesitas experiencia, necesitas gracia del cielo, sabiduría de Dios para poder enseñar los caminos de Dios a tus hijos. Hermano, todo padre quiere que nuestros hijos tengan éxitos. Y yo creo que nuestros hijos serán exitosos no cuando logren una profesión o tengan una carrera. No, yo creo que un hijo exitoso será a partir de que ellos han aprendido a dar en el temor a Dios. De ahí yo creo que todo lo que viene, sea su carrera profesional, el esposo, la esposa que les toque, los hijos que tengan, todo dependerá de que ellos han aprendido el temor a Dios. Bien, hermanos, quiero darles, antes de enseñarles otra de las razones o otra de los elementos que debemos tener en cuenta y que debemos enseñar a nuestros hijos, quiero darles algunas razones por qué debemos enseñar a nuestros hijos, hermanos, lo que Dios quiere para que ellos también anden en el temor a Dios. Muy bien, número 1. Primero, hermanos, la enseñanza a nuestros hijos no es el capricho de usted ni el capricho del pastor. Es un mandato de Dios. Efesios capítulo 6:4 dice la palabra del Señor. El libro de Efesios capítulo 6:4 encontraremos que esto no es capricho de alguien, esto es una ordenanza del Señor. Capítulo 6:4 dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino, dice, criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Criadlos, dice, en disciplina y amonestación del Señor. Quiere decir que deben ser entrenados, hermanos, en las áreas que la vida les da, y también deben ser entrenados espiritualmente para que ellos, hermano, tengan éxito en todas las cosas que ellos emprendan, tengan mucha bendición en las cosas que hacen. Así que hay una primera razón. ¿Quién lo manda? Dios. Así que esto no es el capricho del pastor, este es un mandato. Usted y yo somos responsables ante Dios de enseñar, hermanos, las verdades de Dios a nuestros hijos. Número 2. Otra de las razones por qué debemos de enseñar a nuestros hijos, hermanos, porque dice la Biblia que en ellos está la necedad. Proverbios 22:15. Proverbios 22:15 encontramos esta verdad que nos debe ayudar a pensar que nuestros hijos no son angelitos por si acaso. Mira lo que dice. 22:15 dice: la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección le alejará de él. Dice, ya está en el corazón del muchacho la necedad. En otras palabras, nuestros hijos, hermanos, van a hacer lo natural. Ya está en ellos la necedad. Esto no es, como dice, aprendido. Esto ya está en su corazón. Recuerden, hermanos, que todo hijo nace con el germen del pecado que trajo nuestro padre Adán. El libro de Romanos, capítulo 5:12 dice, el libro de Romanos, capítulo 5:12, nos recuerda esto, hermano, para que tengamos en cuenta la importancia, hermanos, de enseñar a nuestros hijos, porque ellos por sí solos no lo van a poder hacer, ni usted ni yo, a menos que Dios, el Señor Jesús, venga a su vida. Dice 5:12 de Romanos, dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así también pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Hermanos, todo joven, todo niño que recién ha nacido, ya está la necedad en su corazón, ya está el germen del pecado. Así que ellos por naturaleza se inclinarán al mal, se inclinarán al pecado.
Por ello es que Dios nos dice que debemos instruirles para que ellos ahora conozcan, hermanos, cómo deben de andar y esperar la bondad de Dios para que también llegue a ellos la salvación de Dios. Pero hasta ahí mi trabajo es educarles, enseñarles, no convencerles, porque eso es poder del Espíritu de Dios en su vida y eso requiere el tiempo de Dios, el tiempo donde Dios obrará de una manera especial. Mi trabajo es enseñarle, doblar rodillas, exhortarle, corregirle, estorbarle de aquello que está mal, hasta que ellos, como dice, por el poder del Espíritu en su vida, ellos mismos empiecen a buscar, a tener hambre de Dios, porque ya el Espíritu de Dios está en ellos. Porque, hermanos, mientras que Jesús no venga a su vida, ellos no tendrán deseos espirituales, sus deseos serán carnales y se inclinarán a la carne. ¿Me entiende? Una vez que Jesús venga a su vida, ahora sus deseos empezarán a tener una lucha entre la carne y el espíritu, pero va a prevalecer el espíritu porque ya tienen el poder de Dios. Y si ese cristiano o esa cristiana, ese hijo o esa hija se agarra cada vez más de Dios, entonces tendremos cristianos, hijos y hijas llenos del Señor por el poder de Dios. Hermanos, entonces dice, ligada en el corazón del muchacho la necedad. Antes que ellos aprendan a decir sí, primero aprenden a decir no. Y no porque así aprendieron, en realidad esto va a ser automático. Ni bien un bebito recién, como dice, está empezando a hablar, le dices, eso no, no. Dice, no, dice, ¿cierto? Es lo primero que va a hacer y eso va a ser normal en su vida. Y es por eso que Dios nos dice a nosotros que debemos instruirlos en la amonestación y disciplina del Señor. Número 3, hermanos, otra de las razones por qué debemos educar a nuestros hijos en los caminos del Señor. Número 1 es porque Dios lo manda. Número 2, porque la necedad está en ellos. Número 3, hermano, porque amamos a nuestros hijos. El libro de Proverbios capítulo 13, 24 dice la palabra del Señor. Proverbios 13, 24 dice la palabra del Señor. Encontramos esta escritura para que nos ayude a entender, hermanos, que la disciplina es una demostración de tu amor al Señor. Dice la palabra del Señor, es una demostración del amor de Dios hacia ti, pero también es una demostración de tu amor a tu hijo. Dice la palabra, capítulo 3, versículo 13, capítulo 13, versículo 24 dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. ¿Qué dice? El que detiene el castigo a su hijo aborrece. Cuando usted dice, no voy a hacer eso porque es pequeñito, usted está diciendo que no le ama, porque aquel que ama, dice, desde temprano le corrige. Muchas veces pensamos, cuando ya es más grandecito, ahí le vamos a corregir. Pero escucha, hermano, en realidad la mejor, como dice, la ventaja que puede tener un padre es que desde muy pequeño le corrijamos, le enseñemos, le digamos qué está bien y qué está mal, para que cuando ellos vayan creciendo ya están, como dice, puestos bajo ese molde para que ellos sigan. Pero si no, hermano, te digo con todo mi corazón, no es fácil cambiar estas cosas que no se ha hecho desde el principio. Por ello es importante enseñarles a nuestros hijos, y el que le ama le va a corregir. El que ama le va a disciplinar. Si usted no ama a su hijo, usted lo va a dejar sin disciplina. Y disciplina no solamente es agarrar el chicote, la vara.
Disciplina significa que usted lo va a entrenar, que usted lo va a capacitar, que usted lo va a corregir, que usted lo va a estorbar, que usted lo va a exhortar, que usted le va a reprender cuando se equivoque. No le va a permitir llevar una vida que es, como dice, fuera de lo correcto. Aunque ellos van a estar inclinados a eso por su naturaleza pecaminosa, pero tengo que seguir peleando porque esto es mi responsabilidad como padre. El que ama, disciplina a su hijo y dice desde temprano lo corrige. Pastor, ¿eso quiere decir si mi hijo ya es joven, ya no puedo hacer? No, sí puedes hacerlo. Pero sabes, la lucha es más fuerte. ¿Por qué? Porque ellos ya tienen principios, ya tienen hábitos que se han agarrado. Ahora corregir ello tiene más dificultad, pero nada es imposible porque el poder de Dios cambia y transforma toda vida. Otra de las razones por qué deberíamos enseñar a nuestros hijos, hermanos, el andar en el Señor es, hermanos, para que ellos no se aparten del camino. No se aparte del camino correcto. El libro de Deuteronomio capítulo 11 dice la palabra. El libro de Deuteronomio capítulo 11 versículo 18 dice la palabra del Señor, dice la escritura. Por tanto dice 11:18 de Deuteronomio, dice, por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma. Memorizad las escrituras y las ataréis como señal en vuestra mano y serán por frontales en vuestros ojos. Dice, y las enseñarás a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Dice, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Dice que debemos enseñarles, hermano. ¿Y cómo lo vamos a hacer para que ellos no se aparten? Dice, cuando te sientes en tu casa. Cuando tienes ese momento donde estás, como dice, libre. Ahí dice, enséñale. Cuando te sientes en tu casa, dice, cuando te acuestes en la noche, cuando te levantes, cuando camines. Cuando vas por aquí, por allá, cuando estás en el camino, enséñale. Y dice, y las vas a escribir esos mandamientos en los postes de tu casa, en tus puertas. En otras palabras, debemos poner, como dice, versículos que recuerden a nuestros hijos sus deberes, sus responsabilidades, sus obligaciones, que puedan estar conscientes que hay un mandamiento que cumplir, hay un mandamiento que obedecer. Y lastimosamente, hermanos, muchas veces como padre olvidamos eso. Y después decimos, ¿por qué nuestros hijos ya no están buscando las cosas espirituales? Es porque nosotros mismos no ponemos esto en práctica en nuestra vida cotidiana. Y si en verdad, hermano, queremos que nuestros hijos tengan una mejor vida espiritual, tenemos que empezar esto. Si nos hemos equivocado, si no lo hemos hecho, nunca es tarde para empezar, para hacer lo correcto, para que ellos aprendan el temor a Dios. Eso significa que usted tendrá que escribir, y si usted tiene una computadora, una impresora, imprimirlos y ponerlos para recordarles cada día. Crear un plan de estudio, un plan de versículos, un plan de lectura bíblica para que ellos puedan estar constantes en las cosas de Dios. Y cuando estemos comiendo y de repente hay alguna cosa, ahí también habrá la palabra de Dios. De repente estamos caminando, también habrá la palabra de Dios. Siempre estar recordándoles, Dios ha dicho así, Dios quiere que hagamos así, Dios quiere que pienses así. Algunas veces nos van a rechazar, algunas veces ellos no estarán de acuerdo con nosotros, pero eso no debe hacer que nosotros menguemos de enseñarles, porque recuerda, cuando el Espíritu de Dios los toque, no podrán resistirlo, porque el poder de Dios transforma vidas. Así que esa es una de las otras razones por qué deberíamos de enseñar a nuestros hijos. Número 1,
porque Dios lo manda. Número 2, hermanos, porque la necedad está en su corazón. O sea, la inclinación hacia el pecado es en ellos. Hasta que venga Cristo en su vida, entonces ahora tendrán una verdadera lucha, pero todavía podrán ser tentados, pero nosotros tenemos que estar ahí. Y la tercera cosa es porque los amas. Y cuarto, hermano, porque así no se apartará del camino correcto. Todos, hermanos, tenemos que pasar un proceso. Todo cristiano pasa un proceso. Usted pasa un proceso, yo paso un proceso, nuestros hijos tienen que pasar un proceso. Pero tenemos que empezar un proceso. Una cosa es que empiece un proceso y otra cosa es que no tenga ningún proceso. Entonces no tienes ni siquiera una esperanza de que en el futuro usted podrá ver frutos, cosecha buena para usted. Entonces, pero si siembro, al menos tengo la esperanza que tendré, aunque sea pequeño, pero tendré una cosecha y debo enseñar estas cosas. Las semanas pasadas, donde estábamos estudiando, hermanos, acerca de los deberes de los padres, hemos dicho, número 1, debemos enseñar a nuestros hijos lo primero, es el temor a Dios. Esto es lo primero que debemos trabajar en su corazón, el temor a Dios. O sea, hablarle quién es Dios, los atributos de Dios, hacerles entender que hay un Dios que está por encima de los hombres y que Él juzga el pecado y que a Él no le agrada el pecado. ¿Me entiende? Y eso tenemos que hacerlo siempre. No una vez nomás, ya le enseñé ya. No, siempre se enseña. Por ello se recuerda. Hermanos, esto no acaba. Número 2, debemos enseñarles a que guarden sus mentes. Eso ya hemos enseñado. Número 3, enseñarles que obedezcan a sus padres. Enseñarles que la obediencia no es una opción para ellos. La Biblia dice, el que honra a su padre y a su madre le irá bien y serán de larga vida. Enseñarles que la obediencia a los padres a ellos les trae mucha bendición y la desobediencia les puede traer grandes males. Número 4, debemos enseñarles a que escojan sus compañeros. Número 5, debemos enseñarles a que huyan de las pasiones juveniles. Número 6, debemos enseñarles a vigilar lo que hablan, a tener cuidado con lo que hablan. Número 7, debemos enseñarles a que sean trabajadores, no ociosos, no haraganes, sino industriosos, jóvenes y señoritas trabajadoras, ¿no? Que sean esforzadas, que puedan ser personas que aprendan, que todos requiere sacrificio y esfuerzo. No se consigue así fácil nada. Y ahora vamos a entrar al tema que a muchos no les gusta. Se llama enseñar a nuestros hijos la administración del dinero. Si Dios me guía, hermanos, vamos a ampliar esto, pero si no, en otros estudios lo seguiré haciendo. Pero hoy quiero ayudarles, hermanos, a entender que nosotros como padres tenemos que enseñarles la administración del dinero. La administración del dinero, hermano, es determinante si queremos que ellos tengan libertad financiera. Si ellos no saben cómo administrar el dinero, hermanos, el dinero podría convertirse en un gran obstáculo para que ellos honren a Dios. Podría convertirse en el problema número 1 para que ellos se desvíen a toda área de maldad. El dinero puede ser de bendición para una persona y también puede ser lo contrario. Por ello, una madre, un padre debe enseñar a sus hijos cómo se administra el dinero. Y para ello, ustedes tienen que aprender a hacerlo también. Así que no solo nos va a enseñar, vamos a enseñar a nuestros hijos, sino que esta enseñanza nos va a enseñar o nos va a recordar a nosotros cómo debemos administrar el dinero. Hermanos, en la Biblia, hermanos, encontramos innumerables versículos que hablan acerca del dinero. Joven, señorita que estás aquí, si en verdad tu vida va a tener grandes privilegios y usted va a gozar de una libertad financiera, es importante que aprendas esto y practiques esto en tu vida para que no tengas problemas
económicos, hermanos, que tarde o temprano te traerán mucho sufrimiento. Dios, hermano, quiere bendecirnos en gran manera, pero lastimosamente todo depende del corazón. El dinero revela el estado espiritual de una persona. El dinero revela el estado espiritual de una persona. Cuando más estás pegado a Dios, más quieres gozarte de Dios y más quieres agradar a tu Señor y más quieres honrar a tu Dios. Pero cuando mi estado espiritual no está bien, entonces habrá, como dice, una pelea en obedecer esto. Para muchos les es fácil orar, leer la Biblia, congregarse y con ello ya se acabó su cristianismo. Dice, yo soy un buen cristiano. Pero cuando se trata del dinero, la mayoría sufre, la mayoría les da la garrotera, algunos hasta amnesia le da en ese momento, algunos hasta, como dice, en verdad salen molestos, cuando en realidad, hermano, el dinero es importante, porque de ello depende cómo nos va en la vida. Dios, hermano, quiere que nosotros como padre enseñemos a nuestros hijos la administración del dinero, porque a través de ella, hermano, nuestros hijos podrán conocer mejor a su Dios y entender quién es Dios sobre el dinero. Si en verdad ellos aprenden a quién es Dios, ellos empezarán a conocerle a Dios como el Dios que provee. Si no aprenden a administrar el dinero, ellos nunca entenderán quién es el que provee, quién es el que da. La mayoría dice, no, es mi fuerza, es mi talento, es mi capacidad. Toda gracia, todo talento, toda habilidad es de Dios. Él puede cerrar puertas y puede abrir puertas hasta que aprendas, porque te ama y porque quiere lo mejor para nosotros. Aquí hay algunas cosas que podemos enseñar a nuestros hijos. Número 1, lo primero que debemos enseñar a nuestros hijos sobre la administración del dinero es, hermanos, que ellos aprendan a honrar a Dios con sus bienes. El libro de Proverbios capítulo 3, versículo 9. El libro de Proverbios capítulo 3, versículo 9. Dice la palabra del Señor. Leamos, por favor. Dice 3:9 de Proverbios, dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Nota, honra, dice, a Dios con tus bienes. Honra a Dios con lo que Dios te ha dado. Y entonces Dios promete, dice, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Escuchen, hermanos, Dios en su gracia y bondad, hermanos, nos dice que debemos aprender a honrarle con nuestros bienes. Y a través de ello podamos, hermanos, saber de que Dios ha prometido que Él va a bendecir, dice, con abundancia nuestros, dice, graneros. ¿Por qué usa un término agrícola? Porque el pueblo de Israel normalmente se dedicaba a la agricultura, en la viña, uvas, y también en la crianza de animales, y también en lo que es, pues, todo lo que son hortalizas. Y entonces Dios le dice: apréndame a honrar con tus bienes. Esto debes enseñar a tus hijos. ¿Y con cuánto tenemos que enseñar a nuestros hijos? Empieza a enseñar con 10 céntimos. Con 10 céntimos enseña a tus hijos a honrar a Dios. Es importante, por ejemplo, que cuando vayas a la casa de Dios, dales a ellos 10 céntimos, 20 céntimos, 50 céntimos, para que ellos mismos con su mano aprendan a echar en el alfolí y así aprendan, hermanos,
que debemos ser agradecidos con Dios y debemos honrar a Dios con nuestros bienes. Es importante entonces que entendamos esto para el beneficio de la propia vida de una persona. Muchos hermanos tienen miedo a honrar a Dios, como que en realidad, hermanos, es que Dios le está quitando algo. No, mi hermano, en realidad todo lo que Dios te da es de Él. Pero aún así, Dios te dice, te prueba y te dice, a ver, voy a ver, yo te doy esto y te pido que tú me aprendas a honrar y quiero que lo hagas. De todo lo que Dios te pide, solo una área, Dios dice, un porcentaje, ¿no? Pero lo demás, te dice Dios, te dejo a ti, que tú administres el 90% para que tú decidas cómo lo vas a administrar, pero también e incluso para esos 90%, Dios nos da ciertas reglas para administrar, hermano, el dinero, que Dios mediante los vamos a aprender seguramente. Bien, también debemos enseñar a nuestros hijos, hermanos, que el oro y la plata es de Dios. Capítulo 2 de Ageo, versículo 8, dice la palabra del Señor: mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Mío es el oro y mío es la plata, dice Jehová de los ejércitos. La tercera cosa que debemos enseñarle es que aprendan a dar con alegría, no con tristeza ni con necesidad. Dice la palabra en segunda a los Corintios capítulo 9, dice la palabra del Señor. Segunda a los Corintios capítulo 9 dice la palabra. Capítulo 9 de segunda a los Corintios dice 9:7 dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces, la tercera cosa que debemos enseñar a nuestros hijos sobre la administración del dinero es, hermanos, que aprenda a dar con alegría, que aprenda que dar al Señor no debe producir en nosotros tristeza ni necesidad, más bien debe ser para nosotros el momento más sublime donde yo pueda dar gracias a Dios por lo bueno que es conmigo, por las bendiciones que Él ha derramado por nosotros. La cuarta cosa, hermanos, es enseñarles, hermanos, que toda bendición, no solo el dinero, toda cosa que Dios nos dé en la vida, viene de Dios. Y esto debe ser, hermano, en nosotros la manera más firme de enseñar, porque de ello dependa de que, hermanos, también no sufran las consecuencias de no obedecer al Señor. El libro de Deuteronomio, capítulo 8, el libro de Deuteronomio, capítulo 8, versículos del 11 al 20, dice la palabra de Dios. Capítulo 8, 11 al 20 de Deuteronomio, dice la palabra del Señor. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda, dice, que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para que a la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón, ¿qué dice? Mi poder
y mi fuerza de mi mano me han traído estas riquezas. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Mas, dice, si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de Dios ajeno y le sirvieres a ellos, te inclinares, y dice, y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto no habéis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. La primera cosa que le dice es, cuídate de no olvidarte de Jehová. Segundo dice, cuidado que te se enorgullezca tu corazón y digas, mi poder me trajo esto. Y el siguiente dice, no te olvides que Dios te da el poder para hacer las riquezas. Y si te olvidares, el Señor dice, habrá consecuencias. Hermano, enséñale a su hijo a entender que toda riqueza, toda bendición de vaca, ganado, carros, casas, estudios, todo lo que pueda lograr en su vida fue gracias a que Dios le favoreció, lo bendijo. Y ahora debe aprender a reconocer que esto es de Dios y por ello debe honrar a Dios. Esta es la primera área que debemos enseñar sobre la administración del dinero. Es honrar a Dios con sus bienes. En las siguientes clases les enseñaré, hermanos, qué áreas más debemos de enseñar a nuestros hijos sobre la administración del dinero. Hermanos, es importante que nosotros, hermanos, le dejemos esta, vamos a decir, herencia a nuestros hijos, de que ellos sepan que el éxito de una buena administración del dinero, para que les vaya bien en todo, es que aprendan a honrar a Dios con todo lo que Dios les ha bendecido. Lastimosamente, muchos hermanos fracasarán en la vida porque no supieron honrar a Dios. ¿Por qué, hermano? Primero, cuando uno aprende a honrar a Dios, hermano, uno enseña a nuestros hijos a honrar a Dios, ¿sabes? Le estoy enseñando a mi hijo a entender que Dios, hermano, es digno de todo, de que yo le honre a Dios con todo. Amén. Así que quiero ponerte 5 cosas por qué, hermanos, debemos enseñar a nuestros hijos, hermanos, a aprender a administrar el dinero. Y la primera cosa es que aprendan a honrar a Dios. ¿Y por qué hacerlo, hermanos? ¿Por qué hacerlo? Antes que les diga estas 5 cosas, quisiera que vaya al libro, hermanos, de Primera de Timoteo capítulo 6, Primera a Timoteo capítulo 6, versículo 10 dice la palabra del Señor. Primera a Timoteo capítulo 6, versículos 9 y 10 dice: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que el dinero, si no se usa bien, más bien te lleva al mal. Y eso es lo que ha sucedido con muchos cristianos que yo conozco. Hermanos, el amor al dinero simplemente empieza cuando yo no quiero honrar a Dios. Enséñale con 10 céntimos. Pero eso, pastor, enséñale con 10 céntimos. Y empezará poco a poco, cosa que cuando aprende a ser fiel en lo poco, también en lo mucho lo será. Pero si no, hermano, olvídate.
lo primero que va a hacer es, no, este es mío. Y entonces, hermano, se olvidará de Dios, no reconocerá que es de Dios. Y entonces, hermano, viene hacia abajo todo. Hermano que estás ahí, qué importante que reflexionemos esto. 5 cosas quiero dejarte rápidamente para terminar el mensaje. Primera razón, hermanos, por qué debemos enseñar a nuestros hijos que honren a Dios con sus bienes, es, hermanos, para que Dios preserve lo que ya tienes. Para que Dios preserve lo que ya tienes. Número 2, es para que Dios añada más, hermano, de lo que Dios quiera darte en su bondad. Número 3, hermano, para que nos vaya bien, para que le vaya bien en todo. Número, hermanos, 4, hermano, es para que aprenda a amar a su prójimo, porque el dinero también, hermano, debe usarse para poder compartir con el prójimo. Y 5, hermanos, para que no destruya, hermano, su vida por no saber administrar el dinero, hermano, y otro para que el dinero, hermano, no lo infle, no lo haga orgulloso y se olvide de Dios, y ahí viene el fracaso de su vida. Hermano, cuando aprende a honrar a Dios, Dios le va a bendecir con sabiduría administrativa. Sabiduría administrativa es que cada dinero que Dios, cada bendición que Dios le da, lo va a saber usar y lo va a usar bien. Pero si no, hermano, lo pierden. Tarde o temprano hay fracaso. No les va a ir bien. ¿Me entiendes? Por eso, mi hermano, algunos por la gracia de Dios todavía mantienen esas bendiciones. Yo te digo, hermano, hermana, aprende a Dios a honrar. Nunca pierdes una cosa. Dios no te va a obligar. Es tu decisión. Si tú dices, no quiero que tú intervengas en lo que supuestamente es tuyo, bueno, es tu decisión. En la Iglesia Bautista a nadie obligamos, pero sí enseñamos, y este pastor en especial enseña esto siempre, pero no los obligamos. Si alguien dice, yo no quiero hacerlo, no lo miramos mal, es nuestro hermano, y decimos, bueno, algún día aprenderá con los golpes de la vida, con los fracasos que tendrá que enfrentar, con alguna manera el Señor le hará entender. Porque, hermanos, a las buenas o a las malas, igual te tiene que enseñar Dios. Mi trabajo de mí no es convencerte. Mi trabajo de mí es decirte lo que Dios dice, porque, hermano, yo quiero que Dios te bendiga. Yo quiero que Dios te bendiga en gran manera. Aprende a hacerlo. Y eso es la base de todo lo que va a haber. Sin sabiduría, hermano, el hombre tarde o temprano va a equivocar. Sube y ¡pum!, va a irse todo a la nada. Hermano, aprende a honrar a Dios y aprende a enseñar a tu hijo, a tu hija a hacerlo, para que les vaya bien. Y hermano, ¿sabes qué? Aun cuando tú estás ya, como dices, sin fuerzas, tus hijos te van a ayudar, te van a bendecir. Pero si no, hermanos, tú vas a estar todavía a las justas con tu vida y todavía vas a seguir queriendo ayudar a tus hijos. ¿Me entiendes? Cuando ellos ya deberían ayudarte a ti. Hermanos, que Dios nos ayude a entender esto y que usted y yo, hermanos, enfaticemos a nuestros hijos. Hermanos, ¿qué pasará de una iglesia si nuestros hijos no aprenden? ¡Wow! Hermano, qué triste va a ser para la otra generación. Ayuden a sus hijos. Dile, hijo, aquí está el secreto de que las bendiciones económicas siempre hayan y vengan más añadiduras. Pero el día que tus hijos, hermanos, se endurezcan frente a esto y cierren su corazón, tú sabes
por propia experiencia sabes que les va a ir mal. Y no permitas eso. Y desde pequeñito ya vaya enseñándole. Hijito, aprende a dar a tu Dios. Aprende a dar. Y nos olvidamos muchas veces. Hasta yo como pastor a veces me olvido decirles, pero ahora sé que debo seguir para que ellos aprendan a orar a Dios con todo lo que Dios les da. Al final, hermano, todo es de Dios. Todo es. Hermano, yo he visto a los que han aprendido a honrar a Dios, Dios les da más. Porque saben que tienen un corazón para administrar bien. Pero a los que no, hermanos, Dios los da, pero se va a ir como agua. No van a poder administrarlo bien. Y Dios quiere darte sabiduría. No se podrá administrar. No se podrá, hermanos, hacer bien sin la ayuda de Dios. Cuidado que te olvides, dile a tu hijo. Hijo, cuidado que te olvides. Si algo te digo, no te olvides de dónde vino la bendición. Cada vez que a mí Dios me da una bendición, les hago ver a mis hijos. Hijo, esto vino. Hijas, esto vino de Dios. Vamos a darle gracias porque no vino de mí. Si te he comprado una ropa, no fue porque yo me la gané. Dios me bendijo y ahora tengo para comprarte. Ahora tengo para darte. Así los hijos entenderán que de dónde vino la bendición. Y también aprenderán a valorar lo que tienen. Y que no se debe desperdiciar. Que Dios me lo bendiga. Ahí donde estás. De repente usted tiene problemas con el dinero. De repente usted hasta ahora no puede honrar a Dios con sus bienes. Porque usted piensa que dar a Dios te va a faltar a ti. No, más bien va a venir la bendición del cielo, no solo a ti, sino a los tuyos. Aprende a hacerlo. Dile al Señor, ayúdame, Padre, a aprender a honrarte con lo que tú me has dado. En las próximas lecciones les enseñaré sobre el presupuesto que debemos enseñar a nuestros hijos, enseñarles también cómo debemos administrar en las otras áreas. Hablaremos sobre el ahorro, la inversión, hablaremos, hermano, de varias áreas que son necesarias para que ellos tengan más fuerza y ellos tengan mejores oportunidades que nosotros, porque muchos de nosotros ya hemos cometido errores en nuestra administración, pero que ellos no tengan esos errores, que ellos puedan entrar a la vida bien, hermanos, fuertes económicamente, bendecidos, que ellos tengan una libertad financiera. Enséñales. Nadie pierde con dar a Dios. Nadie, nunca he visto eso. Todos los que han aprendido a dar a Dios, hermano, Dios los ha exaltado grandemente. Y he visto que también algunos han sido levantados y en el camino se olvidaron de Dios. Y hermano, lo que estaban subiendo, fue abajo. No hagas. Aprende a honrar a tu Dios y enseña a tus hijos. En el nombre de Jesús te digo esto. Nunca fracasarás. Nunca serás avergonzado. Siempre habrá el pan de cada día. Oremos. Amado Dios y Padre, te doy gracias por tu palabra. Bendígalo en cada corazón. Señor, que mis hermanos, mis hermanas puedan aprender, Señor, que esto no es una enseñanza humana. Tu palabra nos enseña. Aquel que aprende a honrarte, Señor, tú has prometido bendecirlo. Ayúdalo, Padre, porque la primera bendición que alguien recibirá es la sabiduría. Ayuda, Señor, a cada hijo, a cada hija, a cada padre, a cada madre, a entender que la administración del dinero es importantísimo, Señor, en la libertad financiera. Tú, Señor, hablas bastante del dinero porque tú quieres bendecir a tus hijos también económicamente y bendecirles socialmente, espiritualmente, moralmente, psicológicamente, físicamente, en toda área, Señor. Gracias por tu palabra. Que esta palabra, Señor, nos ayude a considerar y aprender a honrarte con alegría, porque todo es tuyo, Señor. De tus manos, Señor, te damos.
Gracias por tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén.